잘라서 물이 되면 락스를 풀이 Freedom 모카 이프시吹き飛ばす 기억거리치가 last minute Now see over 바로와 자막스를 못사 Don't watch that side 스베리 좋아하시 콤파이 Point is cool at halftime All in, 웃음이에는 blur 멋도 비타서 보인 이 순서 키웠어 Aquí a tu lado, tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Hay nada, sin tu amor yo no soy nada, soy un barco a la deriva. Atención, el show está a punto de comenzar. Abróchense los cinturones y prepárense para una experiencia únicamente repugnante. ¡Sí! ¿Vamos a expropiar algún evento? ¡Vámonos! Es Dora la expropiadora. Es Dora la expropiadora. ¡Ella te expropia el evento, sí! ¡Dora la expropiadora! ¡Hola, Miguel! Soy Dora la expropiadora. ¡Y a mí me han secuestrado! Una pregunta, ¿os lo estáis pasando bien en el evento? No, ya decía yo, Mangamore es muy aburrido. Pero vengo a proponeros una alternativa, el Dora Finde. Mapa os lo cuenta. Hola, soy el mapa, pero no el estudio de animación. En Dora Finde encontrarás todo lo que en un evento normal, pero al 250% de su precio. Menuda ganga, ¿no? ¡No! Y es justo en el mismo fin de semana. ¡Qué coincidencia!, ¿no? ¡Es una coincidencia! ¡Oh, no, Dora! ¡Por ahí viene tu enemiga! ¡Es Guapi, la hermana gemela de cierto personaje televisivo cuyo nombre no podemos decir porque nos denuncian por copyright! No, Guapi, ¿no te habrá molestado que intente llevarme a la gente de tu evento? ¡No somos competencia! Venga, te vendo el mapa por 6 euros. ¡Soy barato! ¿Te apetece un ramen caducado? ¡Oh, no! Creo que Guapi intenta sepultarnos con nuestras ganancias. La liada aquí.
Bienvenidos al show de Guapi. Que no se note el copyright. ¡Ole! ¡Ahora sí! ¿Qué tal todo el mundo? Soy Guapi, la hermana gemela de Mappy. Para que no me banen por copyright, no he visto absolutamente nada durante la actuación. Así que antes de comenzar el show, necesitamos voluntarios y voluntarias. ¿A alguien le apetece, si puede ser mayor de 11 años, para que no me metan en prisión? Si queréis, veniros para abajo y subir al escenario. ¿Vale? Con orden, por favor. Quien quiera que... Ay, por ahí viene gente. ¡Ole, un fuerte aplauso! Vale, voy a romper un poco la magia, pero es que no veo nada, ¿ok? Venid por aquí. Hay que venir bailando, ¿eh? Un poquito. Vamos a colocar por aquí la gente que venga, por favor. Por aquí, por aquí. ¿Nadie más quiere? Superior a 11 años, por favor. ¡Ole! Bueno, de momento tenemos ya gente para participar. Voy a poner esto un poco Niña del Exorcista o Lord Voldemort en la piedra filosofal. ¡Estupendo! Muy bien. ¿Os conocéis entre vosotros? ¿No? Vamos a formar ya que somos tres. Señorita, Perfecto. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros participantes voluntarios que no están forzados a ello. Vamos a poner señorita, vuestro nombre y una voz. Me pongo así, mira, tenemos algo elegido, si no, Jagger. O sea, tampoco darle muchas vueltas. Vamos a poner una canción. Le doy un fuerte aplauso a esta técnica maravillosa. Que la pobre ha sido engañada, hemos sido engañados. Para estar Baby, come on, let's go. Ella está en mi cabeza. Yo amo y Cenicienta. Pronto acaba. Primer grupo. ¿Cómo os llamáis? 3, 2, 1. ¡Oh, perfecto el nombre! Hola, nos llamamos Chimichangas. Un aplauso para Chimichangas. No, pero ir para adelante. Y poned la pose. Yeah. Ajá. Ellas son Chimichangas. Este es un momento muy incómodo que vais a vivir en vuestra vida, ¿vale? Pero ya se acaba. Y en segundo lugar, bueno, estaban ensayando la pose. ¿Cómo os llamáis? ¿Por qué lo cantan los niños? Aquí hay padres que tienen que desactivar TikTok, ¿vale? Pues nada, Time Clean, adelante. Un fuerte aplauso a este nombre censurado en todos los países de habla hispana. ¡Ole! Os voy a llamar Time Clean, ¿vale? Pero vamos a saber a qué se refiere. Muy bien, pues vamos con la primera prueba. ¿Me puedes explicar el slow-mo que hay aquí? Muy bien. Ya sabéis que Guapi es un concurso donde se ponen a prueba todas las capacidades, como hacen mis ex conmigo, pues igual. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es una prueba de habilidad auditiva. Os voy a pegar un grito. No, vamos a coger al azar es Slytherin, uno de estos papelitos, ¿vale? En ellos hay un número. Cada uno. Bueno, hay papeles, ¿eh? No parece. ¡Cuidado! No. En estos papelitos hay un número. ¡Se me va a caer la máscara! ¡Ole, Muffin! Y en esos papelitos tenéis un número. Muy bien. Hemos sufrido un atropello. Cada uno de esos números corresponde a una canción, ¿vale? Vamos a reproducir unos 10 segundos de esa canción. Y si la
una pista. Vale. A ver, ¿os sonaba de algo la canción? ¿Hola? ¿Te atreves a dar un...? Si falláis, se os expulsa de este evento de forma vitalicia. No, pues simplemente pues nos acierta y vamos a la siguiente. Tiburón. Hola. No, no era tiburón. Pero bueno, tiene su rollo. Como habéis bailado, os voy a dar una pista, ¿vale? Es una serie de anime que habitualmente se la nombra por la letra E. La primera letra que se dice es la E de este título. Más o menos, ¿por ahí lo sabe alguien? Hola, nadie sabe nada. Es que esta serie cuando se estrenó, muchos erais cigotos. Entonces es normal que no sepáis cuál es. ¿No? Pues es... ¿Grito? Evangelion, muy bien. Evangelion. Bueno, vale, te vamos a dar el punto de cortesía. Era la canción de cuando los ángeles atacan, se llama Ángel Attack, literalmente. ¿Y por ahí qué número tenemos? Vale, número 13. Vamos a escucharlo. Porque yo no te gustaré, jamás me rendiré. Si la bailáis aquí está. Dulce como el chocolate es mi amor. Alrededor aletearé, feliz me quiero ver. Con una sonrisa a tu favor, no hay ni un problema que... Mismo mood que yo yendo a la oficina. Le ayudaré. ¿Alguna pista? ¿Por aquí sabemos algo? ¿O no nos suena? Es que suena. Y está en castellano, no es que sepamos un japonés excelso. Como habéis bailado, os doy una pista. Es el opening de un anime que empieza por M. ¿Se nos ocurre? Por la M. M de musculoso. Bueno, no voy a decir más cosas. Por si acaso. ¿Se nos ocurre que puede ser? Es que esta es un poco chunguilla también, ¿eh? Es que luce chunga. Es que esto... ¡Tongo! Era, lo digo, ¿lo sabe alguien? Era Mirmo. Puedes complacerme hacer... Oye, es una... O sea, mucho Dragon Ball Kahoot, pero voy a hacer un Kahoot de Mirmo. Muy bien, vamos a coger una más. Por aquí. Lo miro, que luego es tongo y me ponen a parir en Twitter, en varios chats de WhatsApp. ¿Vale? ¡Ole! Y por aquí. Vale, vamos a empezar por aquí ahora. ¿Qué número tenéis? Decenas de millas. El 2. Número 2. Déjame el papelito y vamos a escuchar. Le damos. Si bailamos hay punto. Cardio. ¿Tenemos alguna pista, algo en la cabeza? Vale. Luce Ruta del Bacalao esta canción, yo lo sé. Pero es una canción de un videojuego. De un videojuego con muchas entregas. Y que ha sido adaptado a diversos formatos. ¿Alguna idea, alguna pista? No es Barbie Fairytopia, ¿eh? ¿Cuál? ¿Respuesta? Ah, podéis lanzaros a la piscina. Muchas veces sale, ¿eh? O a veces acaba con una pierna rota, pero bueno. Una respuesta, la que se os ocurra. ¿Qué puede ser? ¿Es una música de... ¿Es algo agradable, a lo mejor? ¿Es el Another Code? No creo. Final Fantasy. No, pero es una saga también conocida. ¿Por aquí lo sabéis? Sí, o sea, esta es extraída del videojuego directamente. ¿Tenéis alguna cosa en la cabeza, a lo mejor? En este caso era del Tekken Tag Tournament. O sea, como 40 títulos para pegarte igual. O sea, te quiero decir. ¿Por aquí qué número tenemos?
Muy bien, déjamelo por fin. El número 18. Vamos a ver. Verás. Atención, si bailamos hay pista. Un perrito, wow. Family friendly. Es que no te están viendo los pasos prohibidos. ¡Ole! Por aquí. Me he girado y he visto a mis padres y yo yendo a la cena de Nochevieja, otro año. En plan, niño, ¿sigues aquí viviendo? Vale, ¿tenemos alguna pista? Vale, os digo. Es un videojuego, otro videojuego, porque jugamos mucho a la consola, que empieza por la letra M. M. M de Motomami. A de Alfa, pues M de... ¿Nos puede sonar por aquí a lo mejor? ¿A alguien del público le suena esta música? Es que la... ¡Hola! La gente de mi generación, los que estamos viejos, sabemos esta canción y además de todos los juegos. Más o menos, oye, a lo mejor, ¿queréis aventuraros? Mario Kart. No, es del Metal Gear Solid, ¿ok? Li. Luce para hacer vogue en RuPaul esta canción. Vale, querida técnico, selecciona tú la última. Esta va a ser a ronda libre. Quien se la sepa, que levante la mano. Y si bailamos a tope, pues os doy pista. ¿Ok? Verás. Va, el desempate de 0. Un desempate maravilloso. Muy bien. Ah, bueno, pues pon la que tú quieras. La que tú veas ahí y pues esta. Una facilita, venga. Esta que pone Chopin, pues esa. Oye, hay que hacer el paso de Ramón. O sea, si esta no sabéis cuál es, me voy. A ver. Aquí hay una niña que nos va a tirar una piedra en algún momento. ¿Hola? Por favor, no más peleas físicas. Vale, yo creo que sí sabéis cuál es, pero a lo mejor os faltan datos. Os voy a dar pista. Es un anime que empieza por la letra D. No. Bueno, había dos opciones. Empieza por la letra D y lo habéis visto seguro. Han levantado manita. ¡Digimon! ¡Fuerte aplauso! 5 mapis. Eran ¡ole! El grupo de las chimitangas. Bueno, también podéis celebrarlo vosotros. No hemos acertado nada. Bien, bueno. Muy bien, pues esta era la prueba de reconocimiento auditivo. Ahora vamos a la prueba de reconocimiento visual. No hay que ir al médico, no os preocupéis. Tengo por aquí... Bueno, a ver, luce un poco Breaking Bad, pero son papelitos, ¿eh? Mayores de 11 años. Tengo aquí, en estos papelitos, conceptos, ¿vale? Personajes, series, libros, películas. Una de vosotras va a ser la persona que interprete con su cuerpo estos conceptos. Y los demás tienen que adivinarlo. Luce que se quiere bajar de aquí. Así que... Mira, ponos un hilo musical por ahí, de lo que tengamos en música de fondo, lo ponemos bajito para que no estorbe. Y por aquí, me necesito ayuda porque soy un hombre y no sé hacer dos cosas a la vez. Bueno, ni una. Entonces... Luce sospecha esto. Tú la primera, ¿vale? Sí, cuando no lo enseñes, vete para allá. Igual aquí. Y el que lo coja, que se vaya para allá y no lo enseñe, ¿eh? Ven conmigo. Vale. Y aún no me acostumbro.
¿Veis? Era para adivinarlo. Me coge otro. Hoy sé que no No, por Dios. intenté olvidarte, no lo conseguí. Vale, Lleno de nos ha tocado un concepto. ¿Sabemos lo que es? ¿Sabemos interpretarlo? la casa vacía, Vale. mi alegría. ¿Quieres coger otro? Hay opción de coger otro. Vida si no estás ¿Sabes lo que aquí. es? Yo creo que me vas a saber hacerlo. Que sientes Vamos a coger otro. lo mismo que yo. Dime que me quieres, dime Puede ser en cuando Vale, lo que vamos a hacer ahora. Los que van a adivinar se van a colocar aquí y ahí, ¿vale? Delante de los altavoces. y cuando sube la Para que los que marea no al se lo corazón, adivinen. sabe que el viento Muy bien. sopla su Vais a tener que hacer uno a la vez. podemos hacer Primero uno, nada luego otro. por cambiar el rumbo que marcó para los dos. A ver si tengo algún match en Tinder. Cuando zarpa Vale. el amor, Voy a coger el reloj y vais a tener 40 segundos para adivinar lo que es. Así que estamos ready, 40 segundos, ¿eh? Tú, vamos después, ¿vale? Pues empezamos en 3, 2, 1, ¡adelante! sin poder detener, ¡Hola! ¡Correcto! noche de menos, Era L de 2. Bueno, flipo la dificultad. Vamos por aquí. 40 segundos, ¿vale? Ponte por ahí, por si. Y vamos a ello. Son 40 segundos. 3, 2, 1, adelante. y en tus ojos brilla la ilusión. Podéis hacer al azar, a lo mejor, ¿vale? Escalofríos cuando estoy contigo. Acerca tus manos y acaríciame. Lo está dando todo el pobre mundo. Ayudadle un poco. A los 20 os doy una pista. Es un personaje de un anime. Un personaje de un anime. Cuando zarpa el amor, navega Intenta. fieras, es que ¿Quién lleva la serie? A lo mejor. y cuando sube la marea al corazón, Volverá. sabe que el viento sopla su 5, favor. 4, No podemos 3. hacer nada dos, por cambiar el uno. rumbo que marcó. ¡Bien, tope! Pues comería yo ahora un buen tope. Le vamos a dar por válido porque más o menos ha estado. Vale, pues siguiente, rotamos y pasamos. ¿A quién le apetece ahora? Ay, uno. ¡Ja! Luce que no te apetece en absoluto. Y por aquí, ¡ole! Maldita sea la noche Muy bien, vamos a verlo. conocí. Ahora vivo atrapado. ¿Te apetece? Vamos a empezar por aquí. Son 40 segundos. A los 20 os doy una pista. ¿Vale? Pues vamos a ello. 3, 2, 1, adelante. Maldito sea el embrujo. ¡Ole! Enhorabuena, la Death Note. Buen trabajo. Y por aquí. Por aquí. ¿Cuál tenemos? A ver. No, te va a salir estupendo, yo lo sé. Vamos con ello, 40 segundos y a los 20 os doy una pista. Por aquí lo intentamos también, ¿eh? 3, 2, 1. Vampiros, Vampire No Night. sé qué hice. Haz algo más, esto no es. Y no me traicionó. Aquí hay gente de poca cultura. Solo buscaba el olvido. ¡Ole! ¡Crepúsculo! Trampa de amor. Estamos alucinando. Vale, pues vamos con la última ronda. Destino que a ella me Le damos ahí y de momento vamos 2 a 2 aciertos. Así que queda más una, lágrimas. nervios, sonreír, ¿vale? Y por aquí podéis mirarla y si no convence hacemos un cambio, ¿vale? A ver, ¿qué tal por aquí? ¡Oye! Se viene. ¿Más o menos bien? A ver, ¿cuál es? Bien, 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 bien. Vale, pues vamos a empezar por allí. Intentamos adivinarlo y a los 20 segundos si no hay una pista. Ahora te lo pongo, no te preocupes. ¿Estamos ready? 3, 2, 1, ¡adelante! La vendimia. ¡Ole, Thor!
correcto. Hola, es que estoy flipando. Habéis estudiado en Cristina Rota todos. Fíjate. Ahora por aquí. Ese, lo tienes aquí, yo lo sé. Es aquí, ese es aquí. Vamos a ello. 3, 2, 1, ¡adelante! No hay momentos. Desde este plano se ven unos rostros. Es un personaje principal de un anime. ¡10 segundos! A ver, ¿qué está haciendo? Aleatoriamente se mueve de forma un poco enrarecida, quizá efecto de algo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Eren! ¡Ole! Acabamos de romper una amistad. De nuevo otro punto para Chimichangas. ¡Ole! No hay premio, o sea, no crees. Oye, pero muy bien, type clean, intelligent bueno. No, también. Muy bien. Tenemos más pruebas, evidentemente. Y ahora vamos a hacer una prueba de memoria, ¿vale? Aquí podéis participar todos. Lo que vamos a hacer es proyectar una serie de imágenes, 40 segundos, y tenéis que retener la mayoría de los detalles, porque yo luego os voy a preguntar al respecto, ¿vale? Se viene examen de conocimiento del medio. A ver. Vale, vamos a poner... Venga, la imagen número 1. Son 40 segundos, ¿vale? En cuanto aparece en pantalla, empezamos a contar. 40 segundos. Fijaos en todos los detalles. Bueno, en los iconos de abajo no, ¿vale? Solo en la imagen. ¡Hola! Lleváis la mitad del tiempo. Vamos, no me saco yo en el psicotécnico para hacer esto. ¡Ole! 5 segundos más. 5, 4, creo que viene el 3, a lo mejor el 2. Vale, 1. Nos llevamos la imagen. Y ahora voy a haceros una serie de preguntas. Hola, es que luce señorita Rottermeyer esto. Quien lo sepa, que levante la mano, ¿vale? El primer grupo que lo sepa, que levante la mano. ¿Cuántos personajes había en total en las imágenes? 10, correcto. ¡Ay, no! Pégame un grito la próxima. Sí, vámonos de este concurso. Vale. ¿Qué número lleva en la camiseta el personaje que estaba en la esquina inferior derecha? Me vas a pegar una paliza, ¿verdad? Cuando termine esta actividad. ¿Cuál? No. Rebote. ¿Se os ocurre cuál puede ser? Han dicho el... abajo a la derecha. Era el número 5. ¡Ole! Ahora lo ponemos para comprobarlo. Y si estaba mal, me pegáis. O sea, que me apetece adentro. Y por último, ¿de qué color eran las flores que decoran el fondo de la foto de Usui? Estaba arriba. A ver. Rosas. Rosas eran de color rosa, pero eran otras flores. Rosas, pero tengo unos blancas. Necesito una respuesta, no todos los pantones. Vale, blancas, muy bien, correcto. Lo siento, ¿vale? Yo no hago la... Bueno, sí hago las normas, pero no esa cosa. Vale, vamos a poner otra imagen. Ponemos la 2. Igual, tenemos 40 segundos para revisarla, ¿ok? ¡Vamos!
Todos los detalles son importantes, aunque algo parezca una tontería, miradlo bien. Está mi número de teléfono por ahí, por si queréis contactarme o hacerme un pequeño bizum de 30 euros, ¿vale? Podéis distraer si queréis, en plan, ¡Dios mío, un fuego! O algo así. ¡Ole! ¿Lleváis la mitad del tiempo? ¿Qué tal? ¿Nos estamos fijando en todo? 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Quitamos imagen! Vale. ¿En qué formato está? No. Primera pregunta. Quien lo sepa, que levante la mano y conteste, ¿vale? ¿Cuántos ojos de rey aparecen? ¿Voy o no? Ojos. 18, correcto. ¡Ole! No era imposible. Muy bien. Siguiente. ¿De qué colores eran las zapatillas de Mappy? Son 3 colores, ¿eh? Blancas, la punta amarilla y los cordones azules. ¡Hola, pero bueno, enhorabuena! Bien, 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 bien. Y la última. Esta es un poco para pillar. Ojalá yo. ¿Qué palabra estaba mal escrita? ¡Hola! A ver. ¿El que del principio no tenía tilde? Sí tenía, sí. Es otra cosa. Había una palabra mal escrita, pero esta es a pillar. ¿No se nos ocurre qué puede ser? Ponemos la imagen a ver. Imagen número 2. ¿Qué palabra y mal escrita? Claro, es que se irá a pillar. El nombre del personaje, claro, es que es como María Estuardo. No es Anayami, es Ayanami. Esa es la que está mal escrita. Pero bueno, esta era para punto extra. Es que a mí me gusta fastidiar a la gente. Entonces, bien, bien, vale, vamos a la última de memoria. Vamos a poner un vídeo, ¿vale? Tenéis que mirar fijamente este vídeo. No es el de The Ring, ¿vale? No os va a llamar nadie. Son 40 segundos de vídeo. Retener todos los detalles, porque luego va a haber una pregunta, bueno, va a haber 3 preguntas relacionadas con ese vídeo. ¡Vamos! ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Será duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. ¡Un segundito! ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que ¿Fue piensan este hacer? vídeo? He No, estado vídeo. en peleas con otras pandillas, pero no. A ver. ¿Será duelo a muerte con Un cuchillos? segundito, que hay un pequeño problema ¿Duelo a técnico. muerte con cuchillos? ¿Será duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será Es que está el vídeo oculto, literalmente. O sea, pasamos del vídeo. Vale, lo vamos a intentar poner otra vez. Si lo puedo cerrar. Vale, ya está. Perdone, esto era como la prueba. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Será duelo Hola, a where is muerte the con video? cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Será duelo a muerte con cuchillos? Hola, está el vídeo en Narnia, No sé tú. qué será eso. Está el vídeo en Sitges. ¡Ole! Madre mía, tengo una mano. Venga, me voy para Masterchef. Ahora ya sé que sí, perdonad. Vamos a ver este vídeo. Lo dicho, atención absoluta a todos los detalles, ¿vale? Vamos a ello, ahora sí que sí. ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Será duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer?
He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca. Yo creo que van a pelear con cuchillos. No me digas, Tron. Vale, el famoso vídeo de Duelo a muerte con cuchillos, una obra cinematográfica maestra desde Luna Nueva. Os voy a hacer 3 preguntas, igual que antes. Quien lo sepa, que levante la mano. Hay un personaje que tiene estrellas en la mejilla. ¿Puedo hacer la pregunta? Raíz cuadrada... ¿Cuántas tiene? Es que claro... Bajar la mano otra vez. Y cuando yo termine de leer la pregunta, se levanta la mano. Hay un personaje... ¿Qué? Tiene estrellas en la mejilla. ¿Cuántas son? ¿Quién ha ganado? Es que no lo he visto. Aquí, ¿no? Bueno, si no hacemos... Oye, es que el público está comprado a lo mejor. Venid un representante de cada. Y lo vamos a decir a la vez, ¿vale? 1, 2, 3. 3. ¡Ole, 3! ¿Veis qué bonito la deportividad cuando nadie se pone a poner en Twitter mediante un hilo? Bien, seguimos. ¿De qué color es mi ropa? No, ¿de qué color es la cresta del primer personaje que habla? Morado. ¡Azul! A ver, es como azul... Azul avatar, más o menos. Pero es más azul que morado, diría yo. Pero bueno, también puede ser. ¡Venga, ahí que sí! Y la última. Esperamos a que termine de leer la pregunta completa, ¿vale? No son tantas palabras. ¿Cuántas veces se dice la frase completa? ¿Duelo a muerte con cuchillos? Esta persona me odia. Lo siento de veras. 5. No. Tantas no. El vídeo no dura tanto. Te intentan ayudar. 72. 4. 4, correcto. Es que hay una, la quinta, no la dice completa. Dice, ¿con cuchillos? ¿Qué querrá decir? Cariño, o sea, date cuenta, ¿vale? O sea... Bien, ¿qué tal se nos da cantar? Hola, bien. Vale. Tenemos por aquí... Hola, ¿ya te has metido? Flipo Luxury. Vale. Esta prueba puede ser un poco peligrosa, ¿vale? Así que, por favor, con calma. Voy a coger este micrófono. Lo voy a poner aquí, porque se va a venir Adele Rolling in the Deep. Lo coloco aquí. Lo encendemos un segundo para ver si todo está correcto. Uy. Hola, ¿se me oye mejor aquí? Vale. ¿En qué consiste esta prueba? ¿Sabéis jugar al pañuelo? Vale. Yo me voy a colocar aquí con un pañuelo. Y nuestra querida técnico, al azar, va a poner una canción. Vamos a ir en orden, entonces. 1, 2, 3. Vale, yo no voy a decir el número, simplemente es 1, 1, 2, 2. ¿Vale? Quien se sepa la canción tiene que venir, si puede ser no corriendo fuerte, puede ser así. ¿Vale? Para que no haya accidentes. Y si coge el pañuelo, tiene que ir al micrófono a terminar de cantar la canción. Porque se va a cortar. Cuando suene pi, 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 se va a cortar. Y tenéis que hacer a capela. El éxito, Operación Triunfo. ¿Vale? Aitana, teléfono.mp3. ¿Ok? El público puede ayudar si quiere y si no, pues no. ¿Vale? ¿Cómo lo vemos? Sí, perdón, duda. ¿Qué? Cuéntame. Ah, vale. Vale, si alguien no quiere cantar, sin problema, que salga otra compañera, ¿vale? Es más, lo podéis decidir. En esta ronda sales tú, en esta tú. ¿Vale? Así que elegir ahora un representante. Hay canciones de todo, ¿eh? De anime, de disc, de todo, ¿vale? Qué nervios. Vale, intentemos que para coger el pañuelo no pasemos como de
de un límite físico peligroso, ¿vale? Pero bueno, cuando quieras le damos... Ya la veo renunciar. Que no vaya a descubrirme. Como desearía hoy saber nadar. Más raudo que un río bravo. Se la suda Mulan a todo el mundo, o sea... Bueno, pero bien, te la sabías. Esto ha sido un concierto de Bad Gyal esto, o sea, no ha cantado nadie. Bien, vamos a poner otra, elegimos representante, ¿vale? De quién va a salir, y si no se la sabe, pues que no salga, ¿vale? Pero el que salga tiene que cantar a topísimo, ¿vale? Por aquí tenemos elegido representante, o vais a hacerlo sobre la marcha, en plan que salto. Sasageyo, Silso, sasageyo. Ah, ya, vale. Iba a hacer el solo Brave. Muy bien, muy bien. Es que no sé japonés. Oye, bien, has entendido la prueba perfectamente. Muy bien, siguiente. Cualquier rincón, al fin podré desentrañar el poder que hay en Pokémon. ¿Cómo dice? Pokémon. A ver, hay que sabérsela, ¿vale? O sea, la cosa del juego es sabérsela. Yo me la sé en inglés. Ah, bueno, cantar en inglés. Pokémon, gotta catch 'em all. Yeah. I know it's my destiny. Dilo, tata. Oh, you're my best friend. In the world we must be fair. Come on, as get you. Un fuerte aplauso. Venga, vamos a darle un par más, a ver si este equipo... En esta no salgáis. A ver si este equipo tiene su momento de gloria, ¿vale? Vamos a ello. No has de sentir, no han de saber. Sí. Ya que más. Como tú quieras, en Japón incluso. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. ¿Cómo es? Let it go. Eso. Let it go. Vaya payasana. Ah, bueno, ya está. Oh, muy bien, muy bien. Let it go. Vale, vamos a darle otra más. We're not the same, we're different in a good way. Together's where we belong. ¡Corre, corre, corre! We're all in this together. Lilo, Es lo único que me sé. ¿No sabes cuál es? Top to the top, pero esta no me la ¿No sabes We're All in This Together, obre cumbra musical? ¿Estás ahora mismo? Pues no, esto es de cultura general, ¿eh? Hay que ver Cheetah Girls, One World, Camp Rock, Los Descendientes y High School Musical. Que ahora viene Halloween, dan un terror espasmoroso. ¿Hacemos la última? Venga, vamos a hacer la última. O sea, lo solo que estoy... O sea, por favor, ¿puede cantar alguien conmigo? Chicos, hay que ver un poco más de anime, ¿vale? Que no sea Inazuma Eleven. Era el opening de Evangelion, pero bueno. A ver, ¿tenemos alguna facilita? Bueno, o sea, esta... Sí que hay que salir todos en esta. Porque si no, cojo a un tren y me voy a mi domicilio. Venga, vamos con esta, que esta es muy sencilla. Qué bonito es vivir. Hakuna Matata. ¡Ole, ole! ¡Corre, corre, corre, corre! Hakuna Matata, vive y sé feliz. Hakuna Matata, y hasta aquí. ¿Hola? ¿Qué dura el Rey León? ¿Un minuto? Sí. Era la versión live action. Vale, bien, bueno, se da por bueno. Fuerte aplauso a este Hakuna Matata que hemos hecho. Y fuerte aplauso a ambos equipos. Que no sé qué hora tenemos. Espera, que estoy yo aquí muy li. Ah, pues yo creo... Hacemos la última prueba, ¿no? Vale. La última prueba es hacerme un bizum de... No. No. ¿Cómo vamos de baile? Hola, esta es la vuestra.
Vale. ¿Sabéis lo que es el para-para? El para-para. Lo que me dicen a mí cuando voy a un buffet, para-para. No. Para-para es un estilo de baile japonés, bueno, japonés, que nace con la música Eurobeat. Lo de Nori, Nori, Nori o Night of Fire. Es que sois muy joven. Estoy aterrado. O sea, literalmente eso es la peli de Annabelle ahora mismo. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vais a sentaros, vosotros tres aquí y vosotros tres aquí. Y primero va a ser una prueba para vosotras, ¿vale? Poneos por ahí también, por fin. Vamos a poner una canción. Yo voy a bailar unos pasos de para-para. Van a ser 2 bloques. Los voy a repetir 2 veces. Tenéis que quedaros con ello, porque lo siguiente lo vais a hacer vosotras. Lo vais a tener que repetir, ¿vale? Lo que voy a hacer yo 2 veces, rollo, si bailo el pollito, li, pues otra vez. Sería este bloque. ¿Qué pasa con el para-para? Es un movimiento muy sencillo. Así todo el rato, lo que pasa es que los brazos van haciendo sus movidas, ¿vale? Así, verás la prueba. Entonces, vamos a poner primero esta, pero no desde el principio porque es que dura mucho. ¡Ole, temazo! Dale ahí, a ver si podemos ponerlo un poquito más para adelante. Tráete el reproductor, a ver si puede. Escúchame el reproductor. Sí, por ahí yo creo. In the club, party rock. You looking for your girl? She on the jock, huh? Now stop when we in the spot. Booty bigger weight like she on the block. Venido las 3. Y entonces ahora tenéis que intentar replicar la coreo que yo he hecho, ¿vale? Ponemos otra vez el mismo fragmento de antes, rollo. Vale, lo tenemos. ¿Estamos ready? ¿Lo estamos oyendo? Está muy igual, animamos un Va a empezar, va a empezar. ¡Ole! ¡Otra vez! Bien, bueno, vale. Esto es como los documentales de True Crime. Cualquier parecido con la realidad. No. Ha estado muy bien, chicas. De verdad que este estilo es difícil por... Difícil. Al final es mover mucho las piernas. Vamos con la siguiente. Esta es para vosotros. ¿Qué tal? ¿Más o menos? ¿Ponemos desde el principio la canción? Hola, es que lo tienes ya dominadísimo, DJ. ¿Nos ponemos en el centro? Y a ver qué tal. Oye, animamos un poquito, venga. ¿Hola? Vale, se va a venir. 3, 2, 1. ¡Otra vez! ¡Ole! Bien, bien, esto ha estado muy parecido. Vale. Hacemos la última para las 2. Vale, vamos a poner con la canción de antes, que mola, ¿no? Que es este mazo. El Party Ron Sansens.
a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see ya shake that. Esta era más difícil porque es completa, no se repite. ¿Vale? Al centro todo el mundo. Vamos para el centro y lo intentamos a ver qué sale. ¡Vámonos! Shake that. Bueno, yo creo que muy bien. ¿Qué os ha parecido? Hoy guarcadas. Muy bien, equipo Chimichanga. Equipo Tai Clean. Yo creo que no podemos elegir realmente quién ha ganado. Lo habéis hecho todos estupendísimamente. Así que os vamos a hacer entrega de una serie de alimentos. A vosotras, un paquete lleno de chuches y azúcar. Si sois diabéticas, no lo consumáis. Y a vosotras este pañuelo. No. También un paquetín de chuches con diversos elementos. ¡Ole! ¡Muchísimo aplauso! Y para terminar, vamos a subir un poco la música y vamos a hacer un limbo. ¿Ok? Vete conmigo. Que te vamos a dar un fortísimo aplauso a mi queridísima Yasans. Muchas gracias por quedarte aquí arriba conmigo. Oye, también vosotras, por favor, poneos por aquí, que la gente os aplauda. Muchísimas gracias por haber participado. Yanire, ¿estás por ahí? Yanire, graba un momento. Le vamos a decir a un compañero que se llama Asier, que el pobre está malito ahora y va a venir, no ha podido. Realmente me la no, pero hay que ser buena persona. Entonces, ahora, cuando nos grabe Yanire, le vamos a decir: Asier, ponte bueno pronto. Tócate. Vale. Me van a echar de este lugar. Asier, ponte bueno pronto, ¿eh? Venga, a la de 3. ¿Estamos?
1, 2 y 3. Astier, ponte bueno pronto. Tacata. Muchas gracias a todos, fortísimo aplauso. Gracias de verdad por haber subido a participar, espero que lo hayáis pasado bien, si no, pues mira chicos lo que hay. Esto se termina, pero ahora hay muchas más actividades, mañana, pasado, tenéis el evento todo el fin de para disfrutarlo. Así que nada, un besazo a todo el mundo y a cenar.